Joe Biden terminó la semana con noticias positivas. La generación de empleo en julio duplicó los pronósticos con 528,000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo en 3,5%, así como la recuperación de todos los puestos de trabajo perdidos por la pandemia. También con la aprobación de una ley para ayudar a los veteranos de guerra y 2 medidas más, una para invertir en energías renovables y otra para reducir los precios de los medicamentos. Esto en medio de bajos índices de aprobación y de primarias que dejaron victorias importantes para el expresidente Trump y candidatos que, como él, niegan la validez de las elecciones de 2020 a pesar de no poder presentar pruebas para validar sus denuncias. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. El presidente Biden el viernes para dar el informe sobre la generación de empleo en Estados Unidos. 528,000 nuevos trabajos, el doble de lo que se esperaba en medio de un debate sobre si hay una recesión. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Choque de Opiniones. Hoy, el ambiente político en Estados Unidos, lo que está ocurriendo. Presento a nuestros invitados aquí en nuestros estudios en Washington. María Teresa Cardona, estratega demócrata. Desde Miami, Yali Núñez, estratega republicana. En Washington, Art Estopiñán, estratega republicano. Y en Nueva York, Robert Valencia, es analista independiente. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Yo creo que vamos a empezar con María, que la vi con el tono similar al del presidente Biden celebrando el viernes después de una semana con logros importantes. Sí, ha sido una semana excepcional para este presidente, una de las mejores, yo pienso, de su administración. Comenzaron con que pudieron capturar y matar al terrorista más alto de la organización de Al-Qaeda. Se aprobó o ya la senadora Sinema dijo que iba a apoyar el proyecto de ley económico, uno de los más importantes de los demócratas. Se aprobaron 2 más proyectos de ley bipartidistas. Se crearon más de 500,000 trabajos, el doble de la expectativa de los economistas. Y llevamos casi 2 meses en que se sigue disminuyendo el precio de la gasolina. Además de eso, políticamente también fue como un trueno cuando Kansas aprobó de que se siguiera protegiendo el derecho reproductivo de la mujer en la constitución de ese estado, un estado increíblemente conservador. Y eso lo que demostró a los demócratas es que lo que nosotros sabíamos cuando se derogó Roe versus Wade de parte de la Corte Suprema, quitándole el derecho a las mujeres de hacer sus propias decisiones sobre sus futuros reproductivos, que eso iba a ser un asunto increíblemente importante que iba a movilizar, iba a darle energía a los votantes, porque la mayoría de los americanos piensan que eso es un derecho que debemos seguir teniendo en todos los estados. Yali, ¿cómo ves esta semana para los demócratas y el presidente Biden? Bastante para mostrar. Sí, hay bastante para comentar. La inflación continúa básicamente aterrillando hasta cierto punto a todos los estadounidenses. Los precios en los mercados están sumamente altos. No se ha podido controlar las medidas que ha tomado la Reserva Federal en el incremento de las tasas de interés para los diferentes para los estadounidenses en general. No están dando resultados, por ejemplo, en el sector inmobiliario no vemos que los precios de las casas disminuyen. Ahora, sí creo que cabe destacar que ha sido una importante semana con los números de desempleo o de empleo. Se adicionaron 528,000 trabajos a la economía. Yo creo que eso es positivo. También hay que destacar que muchísimas personas están teniendo que tomar segundos trabajos y eso, por supuesto, que adiciona en lo que es ese número en general. La administración Biden está tomando las medidas pertinentes, pero sin embargo no se han mostrado sumamente efectivas en todo lo que han hecho para poder controlar esta inflación que realmente está causando un dolor muy profundo al bolsillo de los estadounidenses. Robert, una semana de logros importantes, temas como el del aborto, pero también el del desempleo. Y hay que destacar, por ejemplo, la cifra del viernes y 528,000 empleos
ya se recuperaron todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. A pesar de eso, como dice Yali, el nivel de inflación sigue siendo alto y la popularidad de Biden sigue estando baja. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los panelistas y a todos los que nos están viendo en este momento. Sí, indudablemente, yo creo que también hay que ver la manera en la que los medios de comunicación han cubierto estos temas. Obviamente, el tema inflacionario pues no es algo que controle el presidente. Yo creo que eso también ha sido una narrativa que ha predominado mucho y eso también da cuenta de que los periodistas, hay periodistas, o por lo menos los periodistas más prominentes, pues no son expertos en temas económicos como tal. Y yo creo que también es importante hacer un poquito de pedagogía en ese aspecto, porque no solamente estamos viendo que es el presidente Biden quien, quien se ve afectado a Estados Unidos, muchos países en el mundo se han visto afectados por los precios internacionales y esto no corre por cuenta de un solo mandatario. Pero volviendo al tema de esta semana que ha sido tan importante para el presidente Biden, pues también hay que recalcar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que si bien ha sido un tema un poco controversial de alguna manera, pues es algo en lo cual, hablando desde el punto de vista bipartidista, es algo que tanto republicanos como demócratas han apoyado. Y ya de por sí que una cadena como Fox News, que de manera un poco quisquillosa aprueba esa visita, pues yo creo que también dice mucho de que el movimiento progresista en Estados Unidos pues está teniendo un alza de cara a las elecciones de término medio ahora en noviembre. Podríamos avanzar, por supuesto, en el tema no solamente de lo que vimos en Kansas, sino también lo que vimos en Michigan y lo que vimos en Arizona, que aunque ha sido una semana positiva para Biden y para el movimiento demócrata, lo visto en Arizona también demuestra de que la presencia de Donald Trump dentro del Partido Republicano sigue siendo vigente. No es muy buena noticia para los republicanos conservadores, los que no comulgan mucho con las ideas de Donald Trump, pero es es una amalgama de situaciones que dan a entender que las elecciones primarias y las elecciones de término medio en noviembre pues no dejan un panorama muy claro como tal, como ocurre muchas veces, ¿no? Que siempre que el partido regente, el partido opositor es el que se lleva la mayoría de las curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Así que va a ser muy interesante esta carrera de cara aquí a noviembre, por supuesto. Art, ¿cómo ves la semana para Biden? Pues yo creo que el presidente Biden es una persona que tiene mucha experiencia en política y en Washington. Yo pienso que la inflación, como destacó Yali, es bien importante. Los americanos están todavía en una situación bien difícil. Muchos de ellos no tienen dinero para pagar alimentos que cada vez siguen aumentando, el precio de la gasolina también. Y los republicanos obviamente apuntan a que él descontinuó una serie de proyectos para obtener el petróleo en Alaska, en el Golfo de México, también en la reserva entre el proyecto de Canadá hacia Norteamérica. Y también todas las regulaciones que firmó a principio de año. Por eso vemos que el precio de la gasolina continúa subiendo porque... No, está cayendo. Correcto, está cayendo, está mucho mejor, pero la realidad es que nunca debía de haber llegado y al precio que llegó, y llegó a ese precio por las policies del presidente de Biden. No, claro. Pues hay una serie de fenómenos a nivel mundial y tenemos tanto de qué hablar, pero yo quiero plantear el tema, María, y voy a empezar con María y con Yali. Voy a empezar con Yali. El voto en Kansas. Yali, casi 60% de los votantes de Kansas, un estado de mayoría conservadora y republicana, rechazaron el cambio constitucional para eliminar protecciones que tiene la constitución estatal sobre el derecho de la mujer a someterse a un aborto. ¿Es esto una señal para los republicanos de cómo este tema puede terminar perjudicando a los republicanos y ayudando a los demócratas en las elecciones intermedias? El hecho de que muchos no estén de acuerdo con que se les limiten los derechos. Yo creo que hay muchos temas que van a estar en el frente de lo que van a ser las elecciones de medio término. El aborto, sin duda alguna, va a ser uno de ellos. Yo no pienso, y esta es mi creencia personal, que ningún extremo es bueno. No creo que los abortos en términos tardes son la opción más saludable para la mujer o para el bebé o para la unidad familiar en general. Tampoco pienso
que el quitarle el derecho a la mujer de determinar en una situación de emergencia qué hacer con su cuerpo es la decisión correcta. Entonces, como digo, no creo que ningún extremo es bueno, pero creo que el aborto es simplemente uno de los tantos temas que se van a estar considerando en este próximo ciclo electoral o en este próximo ciclo de elecciones de medio término. Creo que la inmigración va a ser un tema fuerte porque estamos viendo una crisis en la frontera que todavía no se ha, el presidente y la Casa Blanca no la han controlado. Básicamente, en estos momentos tenemos números exorbitantes de lo que está pasando en la frontera sur. El tema de la economía creo que va a ser otro tema fundamental en el cual los estadounidenses se van a centrar a la hora de ir a las urnas y darle el privilegio de su voto a cualquiera de los candidatos que determinen. Entonces, creo que sí, que el aborto va a ser un tema importante, pero no es el único tema que va a estar en las urnas en estas próximas elecciones. Y lo que pasó en Kansas es una muestra de lo que quieren las personas que están viviendo en Kansas. Es por eso que se ha tomado esta decisión de Roe versus Wade, que pasa las decisiones a los estados, y creo que determinando lo que está sucediendo en cada estado, o que las personas tengan el derecho a determinar lo que sucede en cada estado, es un paso que se determinó por la Corte Suprema de Justicia y que vamos a ver más adelante cómo se desarrolla en cada estado. María, Yali no quiere debatir sobre el aborto. Este es un Muchos tema, republicanos no lo quieren. este va a ser un tema Sí. que vemos, el electorado más grande de Estados Unidos es el de las mujeres. Así es. Y acá el tema, para algunos es el debate del aborto, el otro, para mí el debate es sobre el derecho de la mujer a decidir qué hace. Así es. Y vemos el caso, por ejemplo, el caso trágico de Ohio, de la niñita de 10 años que fue violada, resultó con un embarazo y tuvo que ir a Indiana para someterse a un aborto, y generó una polémica porque se negó que fuera verdad. En círculos conservadores tuvieron que terminar aceptando que era una realidad, pero estas decisiones tienen efectos en la vida real y diaria de las personas. ¿Esto es lo que motivó a Kansas? Sí, y yo creo que también lo que motivó a Kansas es la realidad de que ellos vieron, miren, si las mujeres junto con su familia y su doctor no tienen el derecho de hacer esa decisión, como Yali muy bien lo dijo, eso va a ser algo trágico para las familias y para las mujeres. Nadie puede entender la situación única que enfrentan las mujeres si en algún momento ellas trágicamente tienen que decidir de terminar su embarazo. Y esa decisión no debe ser de nadie, sino de esa mujer, con su familia y con su doctor, si es una persona de fe, con sus líderes de cualquier iglesia que ella sigue. Voy a ir a la pausa y te doy la palabra cuando regresemos y hablemos de algo clave que mencionaba María, y es el derecho a la privacidad. Esto no es algo abstracto. La Corte Suprema garantizó 4 derechos basados en el artículo 14, la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza el debido proceso e interpreta ese debido proceso como el derecho a la privacidad. Uno es el derecho de la mujer a someterse al aborto, que estaba cobijado bajo Roe versus Wade, que fue derogado. Otro, el fallo que legalizó las relaciones interraciales, los matrimonios entre personas del mismo sexo y las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo. Esos son 3 temas que el magistrado Clarence Thomas dijo en su opinión, en la derogación de Roe versus Wade, deben ser reconsiderados. Vamos a la pausa. Políticos no deberían interferir en los derechos fundamentales de las mujeres, y los votantes de Kansas enviaron una señal poderosa para las elecciones. El pueblo estadounidense votará para preservar y proteger este derecho e impedir que los políticos se los quiten, y mi administración respalda esto. Este es un tema que involucra principalmente a las mujeres, porque los hombres somos parte del 100% de los embarazos, pero no estamos presentes en el 100% de los nacimientos. Es un tema que va a seguir generando tracción de aquí a noviembre. Yo creo que sí, porque es un tema bien importante. La ciencia hoy en día claramente destaca que un aborto es quitar la vida a potencialmente un bebé. Y eso es, en mi opinión, un asesinato. Las mujeres tienen el derecho de decidir a quizás dar al bebé para una adopción, pero no para matar a un bebé. Yo entiendo que, como tú bien destacas, nosotros tenemos unas emociones totalmente diferentes. Las mujeres, pues, obviamente tienen ese tipo de conexión con su bebé,
pero la ciencia hoy en día destaca que un aborto es matar a un bebé. Pues yo no sé si la ciencia lo destaca, Art, pero hay un tema que es clave y estamos hablando de estados donde no hay una excepción para la violación o para el incesto, o en este caso de esta niña de 10 años que se tuvo que ir a otro estado. Yo estoy de acuerdo con las excepciones, pero en mi opinión, usted me preguntó y yo se lo dije, en mi opinión, un aborto es terminar la vida de un bebé porque la ciencia lo destaca, que la vida comienza en la concepción. Robert, este es un tema que va a ser puntual en el proceso electoral. Quienes están a favor, quienes están de acuerdo y quienes quieren imponer medidas cada vez más restrictivas de una práctica que se va a seguir dando desafortunadamente a la sombra y con mayores riesgos. Y creo que ese es el tema. Yo tengo que admitir que en mi condición de hombre es muy difícil hablar del tema, un tema que es inherente a las mujeres y de alguna manera guardo con mucho respeto y con mucha cautela ese tipo de temas, pero yo creo que el tema del aborto también tiene que verse con ciertos matices, no se puede pintar de blanco y negro. Obviamente existen abortos en donde la salud o la vida de la mujer se ve en riesgo, en otras ocasiones como ocurrió con el tema de Ohio. También, como tú acabas de mencionar, Juan Carlos, las mujeres incluso pueden traspasar líneas estatales para hacerse esa práctica, e incluso hay compañías como por ejemplo Starbucks que están promoviendo, en caso de que alguno de sus empleadas quiera practicarse el aborto, a suministrar algún tipo de apoyo financiero para hacer estas prácticas. El tema del aborto no es un tema fácil y no es un tema de blanco y negro. Y como lo acaba incluso de mencionar el invitado hablando del tema de la ciencia, lamentablemente la Corte Suprema en meses recientes no hace uso de la ciencia precisamente para llegar a sus dictámenes finales. Lo mismo ocurrió con el tema de EPA versus West Virginia, hablando del control de emisiones de carbono, donde no se utilizó el tema de la ciencia y simplemente pues fueron con un tema ideológico y no basado en lo científico. Y lo mismo ocurre con el aborto. Y como tú lo acabas de mencionar, Juan Carlos, lamentablemente, por más de que se prohíba a nivel constitucional, pues las mujeres no van a dejar de abortar. Y por eso, como tú mencionas, y aquí es donde llegamos a este punto álgido de la conversación, es la importancia de que los demócratas de alguna manera se mantengan y usen, por ejemplo, lo que ocurrió en Kansas para cimentar su mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pero así aún vemos los... Perdón, permítame sí, que usted habló. Sí. El señor no puede escuchar a la contraparte sin atacar. Va a ser muy difícil tener ese tipo de conversación. Sí, oh my God. Concluya. Robert, termina, porfa. Sí, si me permite. Concluyo. Gracias. Lo único que quiero decir es que si los demócratas no, digamos en términos coloquiales, se ponen las pilas, los republicanos pueden llegar a condenar o pasar una ley condenando el aborto mediante el tema legislativo. Eso es lo único que quería concluir. Adelante, señor. Ahora, pero hay un tema importante. Sí. La Iglesia Católica es una iglesia importante, la fe de cada quien es importante, pero este es un país secular. Hay una separación entre iglesia y Estado y la iglesia puede tener su opinión, pero en otras religiones como el Islam, como el judaísmo, hay una aceptación bajo ciertos términos de esta práctica porque por razones médicas a veces es necesaria, a veces no. Y no, cada no estamos hablando de la excepción, Juan Carlos. Lo que estamos hablando es aborto, que más de 60 bebés se han asesinado desde 1973 por abortos. Nunca estamos hablando de problemas de incesto, de otros problemas del peligro de la madre, etcétera, etcétera. Estamos hablando que la ciencia destaca que el aborto es matar, descontinuar la vida de un bebé. Y los bebés sienten dolor. Perdonas a mí, Art, pero la ciencia no pone esa moralidad en ese acto. La ciencia lo único que dice es qué es lo que pasa cuando se une el huevo de la mujer y el semen del hombre. Eso la ciencia no está poniendo en el proceso de aborto. Tú eres el que estás poniendo la moralidad en ese acto. Tú me perdonas, pero por eso los bebés este acto que sienten
tiene que el mantenerse. dolor cuando lo están matando, María. Este acto tiene que mantenerse bajo la privacidad de la mujer. Porque tú sabes que lo que tú no entiendes. De los niños, de los bebés que se sienten el dolor. Yo entiendo. ¿Qué es eso? No, yo entiendo que el movimiento en contra del aborto le encanta usar esas fotos trágicas, horribles. Es verdad. Para mantener una moralidad que déjame terminar, que no debe imponerse a nadie. Si tú piensas que eso es asesino, que es un asesinato, pues tú no lo hagas. Tú no me puedes decir a mí que lo que yo debo hacer con mi cuerpo. Es un bebé, no es su cuerpo, es un bebé independiente. Y eso tampoco lo prueba la ciencia. Tú no me puedes decir a mí. Tú no me puedes decir a mí que en el momento que se une el semen y el óvulo de la mujer, eso es un bebé, porque la ciencia no dice eso. Tú me perdonas a mí. Pero esta discusión, Juan Carlos, es muy emocional, ¿verdad? Y la Iglesia Católica tiene lo que ellos creen. Yo soy católica, pero yo pienso que yo no puedo imponer mi moralidad en nadie más. El asesinato es un pecado. Y nadie está diciendo que tú vayas en contra de lo que tú pienses. Y esta es la emoción. emoción. No tengas un aborto. Y es la emoción. Dale, Robert, porque tengo que ir a la pausa. No, es que simplemente me llama la atención de la parte conservadora que siempre habla de que la vida es sagrada, pero bueno, si tocamos el tema de las armas, ahí ya estamos a otro tema. Y eso es lo único que quiero mencionar. Bueno, vamos a la pausa. I feel like everyone using lies and violence to keep himself in power after the voters had rejected him. He is a coward. A real man wouldn't lie. El ex vicepresidente Dick Cheney, calificando de cobarde a Donald Trump, dijo se intentó robar las elecciones, le mintió a sus seguidores y dijo solo un cobarde haría eso. Mencionabas, Art, a su hija, la congresista Liz Cheney, quien ahora tiene una primaria para definir si sigue en contienda o no. Una semana también clave en el tema de la investigación de lo que ocurrió el 6 de enero, lo que avanza en el Departamento de Justicia y la figura de Trump que sigue siendo muy fuerte, pero muestra algunas grietas. Bueno, yo no le doy ningún tipo al vicepresidente Cheney, sino es lógico que él va a defender a su hija, a la congresista Liz Cheney. Pero la realidad es que el Partido Republicano ya no es el Partido Republicano de Dick Cheney, sino es el Partido Republicano de Donald Trump. Y él no tiene ningún tipo de credibilidad en los ojos de los votantes republicanos, quizás un 10%, pero la mayoría de los republicanos siguen al expresidente. ¿El Donald Trump? No, Dick Cheney. La mayoría de los republicanos siguen al expresidente Trump y no a Dick Cheney. Yali, una figura como Dick Cheney calificando de traidor a Donald Trump. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que le preguntaron al expresidente Trump en su torneo de golf financiado por Arabia Saudita muy cerca de Nueva York, que cómo reaccionaba él a las familias que se sentían ofendidas. Sabemos que los terroristas del 11 de septiembre eran de Arabia Saudita y el expresidente Trump respondió es que nadie sabe verdaderamente lo que ocurrió el 11 de septiembre y eso no es cierto. ¿La figura de Trump muestra grietas? ¿Cheney influye en los votantes o estás de acuerdo con Art? Todos sabemos perfectamente lo que ocurrió el 11 de septiembre. Fue un ataque por fuerzas terroristas y debe ser condenado en toda su severidad. En cuanto al presidente Trump, sabemos perfectamente que tiene un liderazgo que todavía continúa siendo bastante fuerte dentro de las filas del Partido Republicano. Hay muchos de los candidatos que se han postulado y no lo han apoyado, que han perecido en su intento de llegar a una candidatura para este próximo ciclo de elecciones de medio término. El presidente Trump continúa teniendo muchísimo poderío y fuerza dentro del Partido Republicano, más allá de las opiniones del ex vicepresidente Dick Cheney, y por supuesto que tiene que hacer este tipo de comentarios apoyando a su hija que está presidiendo este comité de lo que sucedió en enero 6 en el ataque al Capitolio. Sabemos que como republicana no hubiera sido la que probablemente el Partido Republicano hubiera puesto dentro de ese comité para decidir lo que es las investigaciones de lo que tomó lugar ese día. Sin embargo,
como digo, el presidente Trump continúa siendo una fuerza de respeto dentro de las filas del Partido Republicano, y más allá de lo que hubiera ocurrido en ese día de enero 6, que es totalmente condenable, cada cual tiene su opinión sobre lo que pasó en las elecciones, y yo no estoy cuestionando la legitimidad del presidente Biden, pero todo el mundo tiene el derecho a la primera enmienda y a decir lo que piensa sobre el proceso electoral que se llevó a cabo y de la manera en que se llevó a cabo. Como mismo el presidente Trump tiene su opinión de que él no perdió esas elecciones, hay muchos estadounidenses que también piensan lo mismo. No digo que estén en lo correcto o que estén en lo incorrecto, pero simplemente todo el mundo tiene el derecho a la primera enmienda y a cuestionar uno tiene ese derecho proceso. a la primera enmienda y uno tiene derecho a cuestionar, pero cuando la evidencia le demuestra que eso no es cierto, es seguir mintiendo, y es mentirle a la gente, y es generar un movimiento basado en mentiras. Entonces no puede haber una democracia basada en mentiras. Pero por eso digo que yo no cuestiono la legitimidad del presidente Biden, yo no la cuestiono. Sin embargo, el derecho a la primera enmienda es un derecho de todos los estadounidenses. Pero mire, voy a poner un ejemplo claro. Espera, voy a poner un ejemplo. Alex Jones, quien es una figura oscura y repugnante del ala de quienes difunden las teorías conspirativas, esta semana tuvo que reconocer ante un tribunal que la masacre de Sandy Hook ocurrió y va a tener que pagar $4 millones por su mentira. Y el abogado le dijo, el abogado de estos padres, su hijo de 6 años fue asesinado y Jones decía que este niño no existía y que los papás eran actores, le dijo, existe la libre expresión, pero usted tiene que pagar por las mentiras que dice. Entonces, si alguien que ocupó la presidencia de Estados Unidos, que sabemos por los documentos de la investigación del 6 de enero, sabía que iba a perder, le dijeron sus asesores que perdió, e insiste en una mentira, aquí eso ya no es la libertad de expresión. Pero es más que eso, él no solamente insistió en la mentira, Juan Carlos, sino que activamente trató de derrogar la Constitución, trató de hacer de que la elección no se certificara, mandó electores falsos. Todo eso no es solamente una opinión, esos son actos criminales, y yo pienso que a él le van a poner demandas criminales por lo que hizo. Robert, uno tiene derecho a su opinión, lo que no tiene derecho a sus propios hechos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es lo mismo que si yo voy a una sala de teatro, a una sala de cine o a un teatro y grito fuego, o si estoy en un avión y grito bomba y digo, no, es que yo dije eso porque la primera enmienda me protege, pues obviamente eso se cae de su propio peso. Yo creo que uno tiene que también tener consecuencias o hacerse asumir las consecuencias de lo que uno dice, y esto es exactamente lo que sucede aquí. Yo creo que no se le puede dar largadas a este tipo de comentarios, decir que porque la primera enmienda me protege, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. Me parece que hay que tener bastante cuidado, porque precisamente esto es lo que ocurre, por opiniones de decir y de seguir repitiendo una mentira creyendo que se va a convertir en verdad, pues lleva precisamente a lo que vimos te pregunto, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor, Robert? Robert, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, el presidente Biden continúa diciendo que el país no está en recesión, pero los expertos dicen que el país está en una recesión técnica. Los expertos entonces, ¿hasta dónde dicen limitamos que está en recesión? ¿Hasta dónde limitamos? No, Yali, estás equivocada. Perdón, la pregunta creo que fue dirigida a mí. Obviamente tú estás comparando peras con manzanas, porque en ningún momento el presidente Biden está llamando a una insurrección. Yo creo que hagamos las comparaciones, no hagamos falsas equivalencias, porque realmente pierde altura el debate. Sí. Yo creo que Yali, tengo que ir a la pausa, le voy a dar la palabra para cerrar, pero recordemos que aún hoy en día Donald Trump insiste en que él ganó la elección que sabemos que perdió. Bueno, pues la realidad es que el expresidente Trump estaba ganando en los estados clave de Arizona, Nevada, Pennsylvania, y a las 12 de la noche todo el mundo. Espera, Robert. Robert, este no es tu programa. Espera, Robert. Este no es tu programa, my friend. Dejemos que termine Art para dar la explicación. Entonces, él estaba ganando, y de buenas a primeras, todos esos estados claves dijeron, bueno, vamos a detener el conteo. No, eso no es cierto. Y vamos a eso no es cierto. No, mire, vamos a la pausa. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mire, les voy a contar una anécdota. La noche de elecciones, esto tiene que ver con María Cardona, la noche de elecciones estábamos en Atlanta en la transmisión.
y empezaron los resultados a favorecer a Donald Trump. María empezó a hablar con sus fuentes, empezamos a consultar y nos hablaron de la marea roja. ¿Qué es la marea roja? Que la gente que vota en persona vota republicano, pero la gente que vota anticipado es por lo general demócrata. A Donald Trump le dijeron que iba a ocurrir la marea roja, que él iba a ir adelante, porque esto se reveló en un audio de Steve Bannon, que ya sabían que iban a comenzar ganando, pero que una vez entraran los votos iban a perder, y que él iba a decir de todas maneras que había ganado sin importar cuáles fueran los resultados. Entonces, Art, eso no es verdad. Vamos a la pausa. Así es. Sí, no. Bueno, María, cerramos ese tema, pero el tema de la elección sigue pendiente. Lo que viene, los seguidores de Trump son fieles, pero ¿cómo va a esto a impactar en independientes y en otras personas que eran atraídas por ese movimiento? Exactamente. Mira, mis amigos Yali y Art están demostrando por qué el hecho de que esta fidelidad a Donald Trump de parte del Partido Republicano les va a hacer tanto daño, especialmente estando tan cerca a las elecciones del medio término en noviembre. El hecho de que Donald Trump ya está diciendo que él se va a postular para presidente en el 2024 y que lo quiere hacer antes de las elecciones, las audiencias del comité de enero 6 que nos está recordando lo trágico que fue esa noche de la insurrección, todo eso le acuerda al poblado americano por qué es que ellos rechazaron contundentemente a Donald Trump, y los republicanos que lo siguen con esa fidelidad me les gustaría va a hacer daño. contestarle a María ¿Contesta? que desafortunadamente la audiencia de enero 6 sobre la protesta en el Capitolio no es una audiencia que es independiente. No hay cross-examination. No hay exposición de los republicanos, a no ser que sea Liz Cheney o Adam Kinzinger, que no son independientes. Todos los testigos han sido republicanos. No tienen Los legitimidad. testigos son todos republicanos. Los que audiencia profesional no tiene legitimidad en los ojos del pueblo americano. Los Y que esa es la están realidad. hablando sobre los hechos, a todos los que le están haciendo entrevista el comité de enero 6, no son demócratas, Art. Y después Liz Cheney le da un abrazo de agradecimiento. Es una agenda. Son republicanos, Art. Son todos que trabajaban para Trump. Es una agenda Tú no puedes ya decir que ellos tienen una precalculada. agenda. Y esa No es la puedes realidad. decir que Y ellos eso es lo que tienen el una pueblo agenda. americano, No, eso es lo que el pueblo americano les está haciendo daño los independientes. Robert y Ven Yali. eso y dicen, Robert jamás. y Yali, el 6 de enero hubo un intento de golpe de Estado en un país que exige la democracia en el resto del mundo. ¿Esto no va a tener consecuencias en las elecciones? Obviamente, yo creo que, Juan Carlos, mira, este debate realmente es una prueba fehaciente de dos tipos de corrientes políticas que existen en Estados Unidos, especialmente una que no está comprometido con mantener los pilares de la democracia. Yo lamentablemente lo tengo que decir, lamentablemente el Partido Republicano cada vez está siendo empujado a un tipo de fundamentalismo político y casi que teocrático realmente. Y eso es lo que hemos estado viendo en las decisiones que han tomado en la Corte Suprema, más lo que estamos viendo y estamos escuchando el día de hoy, donde se desvirtúa lo que ocurrió el 6 de enero, donde se llama cuestionamiento lo que ocurrió, lo que todos vimos por televisión, donde hubo claramente un intento de golpe de Estado perpetrado por las fuerzas de lo que conocemos nosotros como el movimiento MAGA. Y aquí lo que estamos viendo, y ese va a ser el punto fundamental, pero obviamente los demócratas aquí también tienen que hacer un esfuerzo mayor de la misma manera que hicieron en Kansas, en el sentido de que tiene que sentarse con la población, trabajar con comunidades de base, ir a las iglesias, ir a las comunidades y demostrar que son el partido que puede llegar a sacar digamos, de la situación difícil que se encuentran en las comunidades y en algunos de los estados pendulares como Texas, como Florida. Pero ese es el Robert, trabajo si que me tienen permite que un segundo. copiar por lo Sí, menos ya. los demócratas que ocurrió en Kansas y replicarlo a nivel nacional. De lo contrario, yo creo que también es importante mencionar que lamentablemente el Partido Republicano no es un partido que esté comprometido en defender los pilares de la democracia y de mirar más allá desde un punto partidista de preservar lo que conocemos nosotros como Bueno, referente. vamos a cerrar con Yali. Ajá. Él debe ir al Experto Senado. en el filibuster. Debe Mira, estar en el Senado. yo creo que Robert.
Yo creo que es más que claro Bueno, lo que pasó en enero 6 y no debió... lanzar al Senado, yo con mucho gusto. Un socialista más en el Senado. Yo creo, No, ahí si me está, permiten, usted por se equivoca, favor. mi estimado. Ok, si me Bueno, permiten, escuchemos por favor. a Yali, por favor. Lo que ocurrió en enero 6 en los Estados Unidos de Norteamérica no debió ocurrir. Es así de claro. Esto es un país democrático, un país que tiene un proceso electoral que debe ser respetado. Y yo viví en D.C. cuando ocurrió muy cerca, a solamente unas cuadras del Capitolio. La tensión que había en D.C. era sumamente fuerte, hubo un lockdown de todo el mundo. Fue muy triste. Fue muy triste y no debió ocurrir bajo ninguna circunstancia, más allá del derecho a protesta de aquellos que no estaban de acuerdo con los resultados de la elección presidencial. Ahora, más allá de esto, yo creo que al pueblo estadounidense le hubiera encantado ver un comité de investigaciones que estuviera no parcializado, sino que hubiera una neutralidad en la manera en que se hubieran llevado a cabo estas investigaciones, para que todas las personas que se hubieran sentado frente a su televisor como estadounidenses y hubieran seguido este proceso, hubieran obtenido una información verídica, una información que no estuviera parcializada por opiniones políticas y que se pudiera realmente llegar a fondo de todo lo que ocurrió ese día tan triste que hubo en enero 6. Bueno, no, si me pongo a explicar el proceso, vamos a necesitar otra hora de choque y no la tenemos. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones. Si tiene diabetes y tiene Medicare. Invitados, un ejercicio en la brevedad. Comienzo con Yali Núñez en Miami. Bueno, yo creo que primero que nada, esta ha sido una semana importante. Se adicionaron más de 500,000 trabajos a la economía de los Estados Unidos. Creo que eso es positivo. Más allá de esto, continuamos viendo una inflación que aqueja a todos los estadounidenses y que les está doliendo profundamente en el bolsillo. Los precios de la gasolina continúan altos, no han bajado lo suficiente. Cuando vamos a los mercados, un paquete de huevos simplemente te cuesta $5. Esto es algo sin precedentes en la economía de los Estados Unidos. Es muy triste que no se hayan aún tomado las medidas que se deben tomar para hacer efectivo el descenso de estos precios. Y por supuesto tenemos la visita que efectuó la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, algo que crea tensiones en lo que es la relación de Estados Unidos con China, más allá de que considero que fue correcto que los Estados Unidos estableciera su posición en lo que es una posición frente a China y a la gran amenaza que China representa para nuestro país. Creo que en las próximas elecciones de medio término hay que centrarse en lo que es la economía, cómo nos está afectando esta y hacia dónde vamos como nación, porque un gran por ciento de los estadounidenses están y continúan en descontento con la manera en que se está manejando el país en estos momentos. Necesitamos hacer algo al respecto. Vamos a Nueva York con Robert Valencia. Bueno, indudablemente una semana muy importante. Yo creo que a todas luces lo que estamos viendo es que hay dos fuerzas acá. Obviamente el Partido Republicano está siendo prácticamente, digamos, asumido por el movimiento MAGA, por Trump y lo claro que vimos en Arizona. Por supuesto, yo creo que es uno de los estados que reveló precisamente esa tendencia. Y por el lado demócrata, el ver, por ejemplo, que el movimiento pro aborto en Kansas le da cierto aire de esperanza de cara a lo que van a ser las elecciones en noviembre. Va a ser una contienda bastante interesante. Yo creo que los demócratas van a tener que trabajar más a fondo en estados clave. De lo contrario, la ligera ventaja que tienen en el Congreso, si se ve disminuida, si se ve menoscabada, yo creo que el progreso que han alcanzado puede retrocederse, y eso incluye también no solamente el tema del aborto, la protección del aborto a nivel federal, sino también el hecho de que exista en la actualidad la comisión del 6 de enero que está tratando de llegar al meollo del asunto de lo que ocurrió ese fatídico día, que vuelvo y yo lo llamo, no es una insurrección, no es una protesta como se quiere pronunciar aquí, un intento de golpe de Estado. Ars, tu opinión. Pues desafortunadamente nuestros amigos demócratas están más aliados al ala socialista, izquierdista, y el pueblo americano está centrado en el medio o en la parte derecha. Mientras que tengan esa agenda, los demócratas no van a ganar las elecciones ahora en noviembre, y la situación en Kansas es una derrota para el movimiento pro vida. Es bien triste
porque el aborto, en mi opinión, es un asesinato. Y terminamos con María Teresa Cardona. Una semana muy positiva para el presidente Biden y los demócratas, lo cual los van a dar la oportunidad de seguir haciendo que estas elecciones de medio término sean un contraste entre un partido republicano sumamente peligroso para nuestra democracia, para nuestra constitución, para nuestro derecho del voto, sumamente peligroso para nuestra libertad, para nuestra privacidad y el hecho de que todos debemos tener la facilidad de hacer las decisiones de acuerdo a como nosotros pensemos y que nadie nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. El Partido Republicano es un peligro a nuestro país. Los demócratas son los que están luchando para bajar la inflación. Interesante que ya se queja de que no se ha hecho nada. Tenemos ahora un proyecto de ley que pueden los republicanos unirnos a nosotros y eso bajaría las presiones de la inflación. Pero desafortunadamente los republicanos no están interesados en gobernar. Conclusiones, Sí, pero subiría taxes. conclusiones, ya terminamos, si no hubo ejercicio en la brevedad. Llegamos hacia el final de esta entrega de Choque de Opiniones. Quiero agradecerle a María Teresa Cardona, Yalin Núñez, Robert Valencia y Art Estopiñán y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López, en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington. Les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en Directo USA, el próximo domingo, aquí, Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.